¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a hablar de el capítulo 8, el gran pecado o la gran maldad, precisamente del libro 3, comportamiento cristiano. Y él decía que ya habíamos hablado que el tema de la castidad o el tema de la sexualidad no era el eje de la moralidad cristiana, sino este es el eje de la moralidad cristiana, que apunta a la gran falta o el gran pecado o, o el problema central del ser humano, que extrañamente en ningún otro lado se señala como malo más que en el cristianismo. O sea, si tú hablas con cualquier persona, este tema del orgullo o la soberbia o el amor propio, pues no es mal visto. De hecho, es hasta fomentado en otras formas de pensar, ¿no? Pero en el cristianismo, cuando tú lo sufres, sí eres capaz de identificarlo como algo malo, y cuando lo ves en otros también es algo de lo cual nos compadecemos los cristianos, a comparación de otras personas que hasta lo ven como algo deseable, ¿no? Entonces, es lo opuesto al orgullo o, o a la soberbia es la humildad. Y esa es otra razón por la que se ha distorsionado la idea de lo que significa ser humilde, ¿no? Porque en el mundo se te enseña que ser humilde pues es una persona dejada o que simula que no es nadie, ¿no? Que dice que no es nadie o que se convierte en un tapete de los demás, pero en el cristianismo se explica que la humildad es darte cuenta que tú no eres una persona perfecta, que eres una persona pues que estás hecho de polvo, ¿no? Que eso es lo que Jesús, lo que Dios nos dice en las escrituras. Nosotros estamos hechos de polvo y al polvo regresaremos. Entonces somos seres finitos en cuanto a nuestro cuerpo, pero viviremos para siempre por el poder de Él, ¿no? Entonces, el problema del soberbio es que, como, el problema del soberbio es que siempre está en constante competencia con los demás. Entonces no le es suficiente tener $1,000,000 porque siempre se va a comparar con el que tiene 100 millones o 1,000,000,000, entonces no va a estar satisfecho. Porque el punto es que se va a estar comparando. Eso es lo que lo empuja a querer todavía más y más y más de una manera insaciable. Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, dice que este vicio es peor que la codicia, ¿no? Porque en la codicia tú quieres nada más ese $1,000,000 o esa muchacha guapa, ¿no? O bonita o agradable o valiosa. Pero el que tiene este problema del orgullo, pues va a quererte quitar a tu novia para demostrar que es más hombre que tú, ¿no? O va a querer tener más dinero que tú para demostrar que puede más que tú, que es más poderoso. Y en donde se regocija la persona orgullosa es en el poder, ¿no? En el poder de tratar a los demás como marionetas. Entonces, el orgullo es el que hace que, por ejemplo, una mujer muy hermosa, quiera tener a muchos admiradores, ¿no? O un hombre rico, pues quiera tener más riqueza, o un país poderoso quiera tener más poder, ¿no? Entonces, el problema con el orgullo o con este tema de la soberbia es que, pues, finalmente te va a obstaculizar conocer a Dios, porque el orgulloso mira hacia abajo a los demás, mientras que Dios está arriba, ¿no? Para empezar. Y número dos, el orgulloso se siente más inteligente o mejor que todos los demás, mientras Dios es inmensamente, inconmensurablemente, inmediblemente, por ejemplo, más que esa persona orgullosa. Entonces, mm, no es que Dios se sienta amenazado por el orgullo de los seres humanos. Lo que pasa es que Dios quiere relacionarse contigo de una manera íntima y el orgullo te impide acercarte a Dios. Entonces lo que Dios quiere es quitarte estos ropajes y estas fantasías tontas y absurdas que te construyes cuando estás en el orgullo. Para Dios el orgullo es como un cáncer espiritual, porque no te va a permitir experimentar ni el amor, ni el contentamiento, ni el sentido común. Te vuelve una persona loca, que no puedes distinguir la realidad, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que nos convirtamos en personas humildes como Él fue cuando se hizo hombre en la forma de Jesús, siendo Él
Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, se hizo hombre para pedir perdón por nosotros de la manera apropiada. Y esa es la forma en la que Él esperaría que nosotros nos comportáramos. Pero dice, aquí sí es Lewis al final, me gustaría ser más humilde o haberlo experimentado con más detalle esto para poder hablar más acerca de cómo se siente un hombre cuando se quita el orgullo y el querer todo el tiempo estar demostrando que eres una persona magnífica. Y dice, pues si me preguntaras cuál sería mi mejor consejo para que puedas quitarte la soberbia, es reconocer que eres soberbio, orgulloso o arrogante. Porque si piensas que no eres, pues ese es el paso en el que se demuestra que eres orgulloso. Entonces, si te das cuenta que eres soberbio, puedes entonces hacer algo al respecto. Entonces, él lo explica mucho mejor, tiene una forma muy elegante de explicar todos estos puntos, pero bueno, yo quería apuntar hacia donde vale la pena poner atención, aunque vale la pena todo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por escucharme y espero que te resulte tan fructífero como lo ha sido para mí este recorrido. Muchas gracias.